¿Alguna vez has escuchado una melodía tan hermosa que te haga sentir escalofríos? ¿Y si esa música no solo fuera hermosa, sino también peligrosa? Esta es la historia de Mateo, un violinista cuya obsesión con la perfección lo llevó a tocar la última melodía de su vida. Mateo era un violinista prodigioso, conocido por la belleza inquietante de su música. Sus melodías estaban impregnadas de una tristeza tan profunda que quienes las escuchaban sentían un escalofrío recorrer su espalda. Sin embargo, a pesar de su talento, Mateo estaba obsesionado con una única idea: componer una melodía tan perfecta, tan inolvidable, que lo hiciera inmortal en el mundo de la música. Una noche, escuchó una historia que cambiaría su vida para siempre. En las afueras del pueblo, en una mansión abandonada desde hace décadas, se decía que existía un libro de partituras único en el mundo. Había pertenecido a Fausto Marín, un legendario compositor que desapareció misteriosamente tras terminar su última obra, su última melodía. Algunos aseguraban que la música estaba maldita. Otros creían que era demasiado poderosa para ser interpretada por un ser humano. Mateo no pudo resistir. Esa misma noche tomó su violín, una linterna y se dirigió a la ruinosa mansión. El aire en su interior estaba impregnado de polvo y decadencia. Ecos del pasado parecían susurrar en los pasillos. Cada paso se sentía como una invasión. Pero en un gran salón lleno de instrumentos rotos y espejos astillados, lo encontró. El libro de partituras descansando sobre un viejo piano. Con dedos temblorosos lo abrió. Las notas eran complejas, hipnotizantes, pero algo en ellas no era natural. Se retorcían en su mente, cobraban vida propia. Aún así, cuando su arco tocó las cuerdas, la melodía lo consumió. Era como si una fuerza invisible guiara sus manos. La música fluía de él sin control. Cada nota era más hermosa que la anterior, pero también más oscura, más aterradora. El aire a su alrededor se tornó helado. En los espejos, su reflejo ya no era el único. Figuras espectrales de músicos olvidados lo observaban con ojos vacíos. Mateo intentó detenerse. No pudo. Sus dedos sangraban, su rostro estaba pálido, pero el violín exigía ser tocado. Y entonces, desde las sombras, una figura emergió. Fausto Marín. Sus ojos brillaban
con una perversión retorcida. Su sonrisa era una mueca cruel. Sin mover los labios, su voz resonó en la mente de Mateo. Ahora eres uno de nosotros. Tu música sonará aquí por la eternidad. Un frío indescriptible se apoderó de Mateo al comprender la verdad. Aquella no era una melodía común, era una trampa, una obra que atrapaba a quienes la interpretaban, encadenando sus almas a sus notas malditas. El último acorde resonó en la mansión y luego silencio. Mateo desapareció. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo murmuraban sobre una melodía lastimera que se escuchaba provenir de la vieja mansión. Una música tan hermosa como desgarradora, capaz de partirle el alma a quien la escuchara. Algunos dicen que si prestas atención, aún puedes ver la sombra de un hombre en el gran salón, violín en mano, tocando su última canción para siempre. Si te gustan historias escalofriantes como esta, suscríbete al canal. Deja un comentario y comparte tus pensamientos. ¿Crees que la melodía estaba realmente maldita o solo era el destino de Mateo? Cuéntanos tu opinión. Hasta la próxima.